prometemos bajo fe de juramento que a nuestro próximo invitado los vamos a dejar hablar. Ya que a veces... ¿Y hay sitios donde no lo dejan hablar? No, a él lo dejan hablar, pero posiblemente no pueda desarrollar plenamente a pesar de que ellos tienen ahora segmentado, digo, siempre ha sido el tiempo de cada quien. Se trata del doctor Rafael Linares. El doctor Rafael Linares es abogado, es miembro del Partido Revolucionario Dominicano y es también miembro del staff del equipo que abre las transmisiones en la emisora La Z101 a las 5 de la mañana, junto a un grupo de distinguidos comunicadores que todos tienen una posición entre amigos, pero tienen posiciones a veces muy diferentes que hacen que la emoción haga interrumpir al compañero. La emotividad. Seguro. Rafael, gracias por estar aquí. Gracias a usted, don Julito, gracias al amigo Michel, gracias a todos los televidentes que sintonizan esta revista 110. Y lógicamente este es un punto de encuentro de todos los dominicanos. Bien, el tema de esta mañana en tu programa que tú compartes es de libro, para hacer un libro de esta mañana. Fue un choque de opiniones entre dos comunicadores, que tú no estabas, por cierto, pero es antológico, interesantísimo. Sí. Ve cómo dos amigos deciden y se ponen contentos porque solamente están durante 2 horas juntos. El motivo de la invitación que nosotros le dispensamos a Rafael Linares, amigo nuestro, comunicador, abogado, miembro del PRD, es que tengo la preocupación de que por alguna actitud que él ha tenido durante los últimos meses frente a alguien, traiga como consecuencia que el doctor Linares podría ser el primer expulsado después de ocurrir unas modificaciones que durante el primer año de este gobierno podrían ocurrir en un partido aliado al PLD, y me voy a explicar. Resulta que por diferencias claras y bien establecidas entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía, se produjo una división del Partido Revolucionario Dominicano, produciendo lo que hoy nosotros conocemos como el PRM. Hipólito Mejía tuvo la prevención de no hacerlo de forma unilateral, sino que buscó un grupo de PRDistas históricos, como le dicen ellos a los más viejos, y les recomendó a Luis Abinader cerrar filas con esos asesores que lo llevaron primero a una vicepresidencia, luego a una candidatura vicepresidencial, después a una candidatura presidencial y luego ahora a una candidatura presidencial. Esas personas fueron buscadas por el doctor, como por el Hipólito Mejía, pero también les dejó en el Partido Revolucionario Dominicano algunos colaboradores de él que se encargaron de terminar de destruir no solamente el partido, sino la figura de Hipólito Mejía, al grado que esos, después que llevaron a cabo su labor y se fueron del partido, pues desde afuera todavía están tratando de los últimos reductos, como es por ejemplo la esposa del doctor Peña Gómez, le dicen de todo, y ya eliminando la viuda de Peña Gómez, entienden que ya el PRD está maduro para, con una voluntad presidencial, que dicen, eso no tiene que ver con el presidente. Sí, un presidente sus primeros 2 años, los organismos, las altas cortes, generalmente se vencen algunos cargos y dependen del presidente, y el presidente tiene poder en las altas cortes para poder terminar de resolver el tema del PRD
y definitivamente ponerlo en manos del doctor Guido Gómez Mazara al hacer que el resto de la directiva salga de ahí. El futuro después, o un partido aliado del gobierno, o un partido de oposición en el 24, o a lo mejor la fusión de nuevo del PRD y el PRM. Nosotros hemos invitado a Linares porque si hay alguien que se ha dado cuenta de parte de eso y ha aclarado algunas cosas enfrentando a Guido, ha sido Rafael Linares. Y yo le pregunto, ¿te ves fuera del PRD pronto? Muy buenos días, doctor, nuevamente. Bueno, yo no me veo fuera del PRD. Yo creo que dentro del Partido Revolucionario Dominicano hay un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres, que estamos dispuestos a reivindicar el pensamiento político del doctor Peña Gómez. Yo no lo digo ahora. La campaña pasada, el único candidato que sacó el PRD de verdad a las calles fui yo. Porque yo siempre he estudiado el pensamiento político y filosófico del doctor Peña Gómez. Leyendo a Peña, Peña nos contaba la historia de cómo surgió, de cómo revivió el PRD en el año 1986. El PRD salió derrotado del poder. Tanto así que apenas 8 años después, en el año 94, ya era una opción de poder. Tuvieron que hacerle un fraude electoral para impedirle al doctor Peña Gómez que saliera a las calles, que llegara a la presidencia de la República. ¿Por qué no me veo fuera del PRD? Por algo sencillo. Lo que yo he dicho de quienes quieren asaltar el PRD, primero lo he dicho con base jurídica y base sustentacional. Y lo segundo es que si Miguel Vargas y ese grupo que le acompaña se hubiera llevado de mis o de nuestras sugerencias, hoy el PRD tuviera un 15, 10, 12%. ¿Por qué? El presidente Danilo Medina en el año 2016 desde el año 2016 al 20, puso en las manos de Miguel, puso en las manos del PRD 7, 8, 9 instituciones. Lo suficiente para hacer crecer ese partido. Lo suficiente para hacer crecer ese partido. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos compañeros que colocaron allí ni hacían trabajo político de campo, ni hicieron el trabajo político de campo, y lo más lamentable es que se olvidaron de cuál era el papel que debía jugar el PRD, que debió jugar el PRD con el PRM. Cuando yo salía a las calles a convocar a la gente, había un partido, teníamos un partido en ruinas, pero teníamos un partido que la gente respondía en la circunscripción número 3. Y yo le decía a Miguel constantemente, mueve ese partido a nivel nacional, que la gente haga eso. Ese partido no puede estar en manos de 3 o 4 personas, pero ojo, ese era el mal menor. Lo más peligroso que le puede pasar al PRD es que el doctor Guido Gómez Mazara tenga ese partido. Lo sabe Hipólito Mejía, lo sabe la doctora Milagros Ortiz Bosch, lo sabe el propio Luis Abinader, quien lo dejará fuera del tren gubernamental. Ustedes ven que el doctor Gómez Mazara no está en el esquema gubernamental de Luis Abinader. ¿Por qué? Por su conducta delincuencial, por su conducta antisocial, por su conducta peligrosa frente a los destinos del Estado. Ese señor se ha peleado con todo el mundo en este país. Si tú le criticas a Miguel que no ha podido recuperar ese partido, no se lo puede entregar a Guido, que ha peleado con media República Dominicana. Ha peleado con todos los sectores. Ha peleado con todos los sectores de la vida nacional. Búsqueme un sector que no haya sido enfrentado por el doctor Gómez Mazara. Búsqueme el periodismo dominicano, los empresarios, sus propios compañeros, el propio entorno de Luis. Ese señor sale a pelear con una persona diferente todos los días. Entonces, hablo de las actitudes delincuenciales. ¿Por qué? Porque están ahí configuradas. Una persona que debió estar en el partido, que debió estar en el gobierno, debió cruzar por el gobierno de Hipólito Mejía y ser un referente, fue objeto de las críticas más peligrosas que se le puede hacer a un político.
al estilo de Ernesto Samper, al estilo de los Salinas de Gortari, al estilo de políticos ligados a conductas antisociales desde el paso del poder. Entonces, fíjense cómo figuras que no estaban en el tablero electoral, hoy están por encima de Guido. Un David Collado, un Eduardo San Lobatón, un Orlando Jorge Mera, una Gianilda Vázquez, una Farideh Raful, toda una generación, un Adolfo Pérez, toda una generación por encima de este señor, por el constante enfrentamiento que lleva. Entonces, yo creo que el partido caer en las manos de este señor, eso es algo imposible. Política todo es posible, pero creo, porque si en el año 2009, donde él tenía el carril de adentro para ser el secretario general, él no ha tenido la valentía para aclarar aquí en este país lo que se le dijo tanto a Hipólito Mejía, a la doctora Milagros Ortiz Bosch y al ingeniero Miguel Vargas para que él no fuera el secretario general y fuera nuevamente el señor Orlando Jorge Mera, el doctor Orlando Jorge Mera, secretario general. ¿Qué pasó ahí? Él no le ha dicho a este país lo que fue que influyó para que él no sea secretario general. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer Miguel es una reestructuración profunda de ese partido. Es una reestructuración profunda de ese partido, pero no con esa misma gente. Yo no tengo nada, todo el respeto para doña Peggy Cabral, pese a que el doctor Gómez Mazara le tiene odio. Lo dice públicamente, yo le tengo odio a esa señora, porque un político que se maneje así no puede dirigir nada. A la viuda del líder, a la viuda de Peña Gómez, que él le tiene desprecio, que le tiene odio, y es capaz de tener una, diríamos nosotros, una estructura moral para criticar a todo el mundo. Sí, pero doña Peggy, Miguel Vargas y un grupo de gente que está ahí en ese partido deben entender que hay una juventud enérgica y que quiere dirigir también en ese partido y que quiere hacer, vámonos a la oposición. Bueno, se le va a hacer oposición al PRM, porque el papel que le toca al PRD hoy, don Julio, es hacerle oposición al PLD, al PRM, hoy en día, no sé mañana, pero hoy lo que le toca al PRD es hacerle oposición, porque le han nombrado un señor que va para la Cancillería, que ya de paso dice que va a cancelar a todo el que nombró Miguel Vargas. A todos los puestos donde está el PRD le han colocado un sustituto. Entonces, ¿qué le toca al PRD? Oposición constructiva, moderada, y decirle la verdad al PRM para ver si desde la oposición crece ese partido y lógicamente dándole las oportunidades a quien la merece. Yo creo que fundamentalmente no me veo fuera del partido por eso. Yo voy a seguir luchando por ese partido y vamos a lograr hacer las transformaciones que necesita ese partido. Doctor, usted dijo algo que es motivo y te debe ocurrir como dentro de los comentarios que hace, que uno generalmente en la noche anterior dice, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a decir mañana? Y uno de los temas que nosotros tratamos a veces es eso que comenzaste a decir de que ese partido debe pensar muy bien en una reorganización, porque si tú buscas símbolos, no hay un gallo, ni un puño para arriba, para abajo, ni una bandera con una estrella amarilla y un fondo morado que tenga más valor histórico que el hacho. Claro. Y solamente eso se puede usar de plataforma, de base, para iniciar un proceso que en este momento no sería tan costoso como en tiempos de... ¿Por qué digo costoso? Porque todo el mundo sabe que el 90% de la política partidaria es dinero. Sí. Y yo me pregunto, ahora que tú puedes ir donde todos esos inconformes, de todas esas personas frustradas, verdaderos patriotas que querían el bien por su país y que no les salió el billete premiado con el PRM, de que ha visto que esos cargos están en manos de una alianza, porque todo el mundo sabe
que el PRM tenía 35% de la aceptación dura y que el otro 30% es producto de alianzas, que ya están pagando. Y así te puedo elegir, doctor, te puedo buscar perfectamente 10 cargos importantes que no son del PRM. Miren. Y quería terminar de decir, esa labor de ir provincia por provincia, común cabecera o municipio cabecera, municipios, comunes, hasta parajes, y buscar todo ese PRDismo y decir, mira, aquí no hay dinero, aquí lo que hay es organización para dentro de 4 años, o por lo menos ser una voz de peso, sin compromiso, sin un sueldo, sin un activista, sino sencillamente esa gente que algunos ya somos viejos, ¿verdad? Sí. Y yo te pregunto, ¿eso es muy costoso? ¿Sería hacerlo? Bueno, no es costoso, porque ese proceso de desvinculación con la sociedad no comenzó con Miguel, comenzó en el año 2004 y utilizaron a Miguel para eso, doctor. Eso fue cuando Hipólito le entregó el partido a Miguel. Cuando Hipólito le entregó el partido a Miguel. Ahí se escondieron los símbolos, ahí hicieron una serie de cosas y se comenzaron a desperredeizar, a desperredeizar el partido. Te prometí que no te iba a interrumpir. Sí. Juntamente me estás hablando de la época de cuando ese partido con 43% no sacó un senador. Eso fue Espérese. en el 10. Sí, pero fue producto de ese trabajo. De todo y eso, cuando claro, en la convención de Hipólito y Miguel, la persona que usted me está mencionando, sí, y que yo comencé a mencionar, con Víctor Díaz, sí, lograron que más de 100,000 PLDistas votaran en la convención de ustedes. Con Víctor Díaz, con Bautista Rojas Gómez, y en una oficina que tenían en el embajador, que la dirigía Alejandro Cruz, que era el que le entregaba los recursos al doctor Gómez Mazara para que eso pasara. ¿Por qué? Porque en el año 2009 él aspiró a secretario general y poderes extranjeros se filtraron en el PRD, motivaron a Miguel Vargas, motivaron a Hipólito Mejía, motivaron a la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque entendían que esa persona no podía ser secretario general del partido más importante de oposición. Ese disgusto lo cargó Miguel en sus hombros, porque Miguel entonces tuvo que señalar a Orlando Jorge Mera. Y él salió de ahí, del 2009-2010, a comprar dirigentes políticos dentro del PRD para que trabajaran contra Milagros Ortiz Bosch y contra Alfredo Pacheco. Pero me quiero referir, Julito, a la pregunta de que si es posible recuperar el PRD en ese trabajo político. Claro que sí. Lo primero es que el PRD necesita una persona enérgica, que vuelva al discurso enérgico de representación. Lógico, sí, existe. Que represente los intereses, los valores del pueblo dominicano. Yo le voy a poner un ejemplo, porque el PRD se ha ausentado. Y aquí no hay, mire, este es un camino tan amplio que el PRD lo puede coger y crecer desde la oposición. Por ejemplo, en medio de la angustia, en medio del estrés que vive la población dominicana con el tema del COVID-19, un partido que no ha llegado al poder, unas personas que no han llegado al poder, ya le están diciendo, en medio del estrés que sufre la población dominicana con los efectos del COVID-19, pérdida de trabajo, el chiripeo se acabó, o sea, todos los elementos económicos que promueven a la familia dominicana, ya son motivos de preocupación para el pueblo dominicano. En este momento, un partido que llega al poder, en vez de venderle esperanza, lo que hace es que le dice, yo te voy a cerrar la oficina de ingeniero supervisora de obras del Estado a partir del 16 de agosto. Cuando hay un presupuesto que ejecutar de 8,000 y tantos millones de pesos ya aprobado para este año. Dice la primera dama, yo me conformo con 6 empleados. Esa entidad tiene 600. Dice el doctor Emmanuel Esquia Guerrero que él propone que se elimine la tarjeta Solidaridad y
que a esa gente que se le tiene tarjeta de solidaridad se le mande a limpiar las playas, a limpiar las calles. Promueve el doctor Mario Lama lo mismo, de que las personas que reciben una ayuda del Estado no tengan derecho al voto. En medio de todo esto del tema del COVID-19 está este estrés, está la angustia que un partido le provoca sin llegar al gobierno a la familia dominicana. Pero hay otro asunto, las cuotas pagas. Las cuotas pagas. Hoy nosotros nos damos cuenta de que el Partido Revolucionario Moderno no es el pensamiento, ahí no se respira el pensamiento filosófico y doctrinario del doctor Peña Gómez. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que tienen a cargo las finanzas públicas? Ajenos al PRD, ajenos al PRM, ajenos al pensamiento peñagomista. Lo tiene una élite, una cúpula empresarial con la que Luis Abinader pactó. Lo tiene una élite empresarial. Y eso hay que decirlo. No lo tiene el PRM. Al PRM se le está exigiendo ahora al dirigente de a pie que no ha tenido tiempo para formarse porque todo lo ha dedicado a ese partido y todo lo dedicó al PRD, que lleve su currículum. O sea, un presidente zonal, un secretario general zonal, un secretario de organización zonal, un representante de la juventud de ese partido, quizás no es un licenciado, un doctor en leyes, una persona formada, pero es una persona que se fajó. Esa gente no cabe en el gobierno de Luis. Esa gente tiene que irse ahora a buscar un empleo llevando una hoja de vida curricular, pero con la doble agravante de que esa persona tiene que entregarle ese currículum, esa hoja de vida, a un dirigente que quizás no es de su grupo, porque el PRM está dividido entre grupos, entre el grupo de Hipólito, entre el grupo de Furcal y entre el grupo de Abinader, porque ya Furcal aspira a la presidencia en el año 2024. O sea, estamos claros. Y ya tiene un grupo dentro del propio PRM. Ya él está decidiendo quién va para acá. ¿Y se ha hablado de eso? Sí, lógicamente, eso se ha hablado. Entonces, yo creo que esas son estructuras que el PRD tiene que aprovechar para criticar constructivamente, para aportar y dejar de tenerle miedo que el partido, que cuidado si me lo quitan. No te lo van a quitar en la medida que tú seas enérgico con lo que necesita esta población dominicana. Y lógicamente, yo tengo una formación política y académica que viene exclusivamente del PRD, que viene exclusivamente del Instituto de Formación Política, doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo no puedo rehuir a eso. Peña Gómez en el año 90, cuando salía a los mítines, salía con 2 o 3 compañeros. Y hubieron compañeros que le escupieron la mano a Peña Gómez cuando Peña Gómez le iba a saludar. Y Peña le decía, tranquilo, que esos serán nuestros compañeros mañana. En el 90, en el 94, Peña fue opción de poder. ¿Por qué el PRD no puede ser opción de poder? Oigan, y le estoy diciendo esto, con un PRD que quizás, o con un grupo de PRDistas desmoralizados, porque en esta campaña electoral no sacamos el 5%, pero ojo, yo no lo estoy. Yo me fui a mi lugar de origen e hice lo que tenía que hacer para que el PRD creciera. Y fui el único candidato que sacó el PRD al estilo de Peña Gómez. Como Peña sacaba a los PRDistas, al estilo viejo, enchapado a la antigua, con el pensamiento político y filosófico, solidaridad. Aquí se ha perdido la solidaridad en política. Usted decía algo, don Julio, que es importante destacar. Aquí parece que el dinero lo promueve todo. Y eso no puede ser. ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos dos graves problemas. Una amenaza de la filtración del dinero del narcotráfico en la política, que no viene desde ahora. Aquí nadie le ha preguntado a ese grupo del PRM quién es Mauricio de Bengochea, asesor político de Ernesto Samper, a un presidente que le eliminaron el visado por su vinculación con el narcotráfico en Colombia en el año 94. La filtración de dinero del cartel de Cali. Hoy todavía hay detenidos diciendo en Estados Unidos que le dieron dinero a la campaña política de Ernesto Samper. ¿Cómo murió Álvaro Gómez Hurtado en Colombia? ¿Cómo fue posible que un cártel o varios cárteles, porque el del norte del Valle está ahí también,
le dieran dinero a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Ese señor está gravitando en la política dominicana y aquí no hay un líder, aquí no hay un periodista serio en este país que diga eso. Aquí se habla de periodismo independiente, de corrupción pública. Pero ¿cómo es posible tú hablarle a la población dominicana de una corrupción pública cuando tú no tienes la capacidad de hablarle de la corrupción privada? Yo quisiera que ciertos periodistas dejaran de atacar a los políticos y me dijeran, por ejemplo, cómo aquí Corde le vendió a empresas privadas, a empresarios privados, la mayoría del bien público que la República Dominicana por años construyó. La mina de cal de Puerto Plata, por ejemplo. ¿Quién tiene en las manos la mina de cal de Puerto Plata? Comprada 100 veces menor el precio. La compraron en 5 millones de dólares cuando el valor real eran 500 millones de dólares. ¿Usted ha escuchado al periodismo serio de este país hablar de eso? Yo quisiera que promueva un artículo en el periódico Hoy, Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, Uchilora, que promuevan esto que yo estoy diciendo. Porque la gente también quiere saber quiénes son los ladrones del erario público dominicano. Los bienes que le tomamos a Trujillo, que le tomó el pueblo dominicano, cómo un grupo de empresarios de este país se lo robó al pueblo dominicano. Porque vienen robándose la república por pedazos. Se la robaron en el año 1844. Ese grupo de jóvenes, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, no fueron los que cobraron la independencia de la república. La independencia de la república la cobró un grupo de mercenarios económicos y políticos de la época. Lo mismo pasó en el año 1900. En el año 1900, cuando muere en el 1899 Ulises Serox, esa desestabilización social y política que tuvo el país, ¿qué trajo como consecuencia? Un gobierno inestable, 3 gobiernos en un año, en el año 1903, y luego ¿quiénes vinieron a gobernar este país? ¿En qué familia, en qué manos, en cuáles manos cayó la República Dominicana? Los mismos que gravitan en el día de hoy. Yo quisiera que el periodismo dominicano hablara de eso y que un partido se empantalones y diga, ¿por qué es el pleito de Danilo Medina con un grupo de empresarios que manejan medios de comunicación? Dentro de todos los pleitos es porque Danilo no le pagó el pasivo laboral a Cementos Andino. ¿Quién tiene en las manos Cementos Andino? Yo quisiera que Uchilora, que Altagracia Salazar, yo quisiera que Juan Bolívar Díaz, yo quisiera que José Patricio Monegro me hablaran de ese tema a mí también. Eso es lo que hace un político, un dirigente político, preocuparse por los bienes de la República. ¿En manos de quién está la generación eléctrica de este país? ¿Cómo se aprovecha todo un monumento natural, toda una riqueza natural que la República Dominicana, que la naturaleza le ha regalado a la República Dominicana? Y voy a poner un ejemplo. El río Isabela y el río Sama. Desemboca en el Mar Caribe. Desemboca prácticamente en las orillas de la Ciénaga. ¿Cómo ahí hay una planta de generación eléctrica y en la circunscripción número 3 no hay energía eléctrica 24/7? Yo quisiera que el periodismo independiente de este país tocara y tomara esas acciones de defensa a la población dominicana. Aquí todo lo contrario, están promoviendo la angustia de la población dominicana con todo esto. ¿Cuántos empleados se van con o sin carrera administrativa? ¿Cuántos empleados se van a la casa? Ese es un grave problema que influye en la política dominicana. Y el otro grave problema, como le dije, es el narcotráfico. ¿Cómo es posible que un muchacho de 30, 28, 23 años maneje más dinero producto del narcotráfico y se meta a un partido, diga que voy a ser regidor? Señores, en ese Congreso de la República, nosotros tenemos gente que ha estado preso en los Estados Unidos, que ha estado preso en Francia. ¿Tú crees que esa gente va a legislar por un proyecto de extradición, por un proyecto de ley de extinción de dominio? ¿Tú crees que esa gente va a legislar cuando aquí en el 2002 mataron a un senador por promover la ley de lavado de activos? ¿Tú crees que aquí una persona, lavador de activos provenientes del narcotráfico, diga yo voy a aspirar a senador?
y llegue a senador, y el periodismo independiente de este país no diga ni esta boca es mía, cuando nosotros tenemos aquí muertes, persecución, una juventud en droga, lamentablemente unos... Miren, lo que pasa en este país en términos de narcotráfico es una cosa increíble. Cómo los políticos deciden coger dinero, deciden cogerle recursos a un narcotraficante y ni para allá voy a mirar. Y yo voy a poner un ejemplo. El caso de Asua con Yamil Abreu Navarro. Aunque Furcal está guapito, el poderoso, el 4% con nosotros. Pero ¿cómo es posible que Furcal, un hombre de la estructura de poder dentro del grupo de Luis Abinader, no se haya preguntado quién es Yamil Abreu Navarro? ¿Y ustedes creen que Yamil Abreu Navarro no colaboró con la campaña electoral de Luis? Pero ojo, cuando ese señor se vaya extraditado a los Estados Unidos, que esté frente a los agentes de la DEA, frente al Departamento de Justicia, frente a la Fiscalía de los Estados Unidos, ¿qué ustedes creen que le va a decir todo lo que ese señor hacía y todas las contribuciones? A un presidente hay que cuidarlo de eso. A un presidente hay que cuidarlo de eso. Y eso es lo que no ha provocado. Entonces, eso se apagó. ¿Por qué se apagó? Bueno, porque en el momento que se discutía ese tema tan neurálgico, tan fuerte del narcotráfico en la política, el señor Pepín Corripio lanzó la encuesta Gallup que le daba 53%. Después Greenberg de Diario Libre, lo colocó también con un 53%, para jugar con las emociones de la población dominicana, para jugar al sentimiento de la población dominicana. Pero así fue que terminó. Y así termina. ¿Por qué? Así fue que terminó. ¿Quién imprimió la boleta? Los mismos dueños de esos periódicos. Porque por eso era el voto electrónico, que no servía el voto electrónico. Por eso no servía el voto electrónico. Por eso tanta lucha para el voto electrónico. Porque todo es un negocio, todo lo controlan. Y una República Dominicana no va a crecer de esa manera. Porque tiene muy pocos políticos que le digan la verdad. Y hoy ustedes lo están viendo. ¿Quiénes van al tren gubernamental? ¿Quiénes van al tren gubernamental? Hoy la gente que ha tenido Luis al lado, por años, no sabe para dónde va. Ustedes han visto, por ejemplo, no quisiera mencionar para que no digan una serie de gente ahí, para no hacerle daño, porque yo sé que ellos me monitorean mucho. Pero aquí hay una serie de gente que estuvieron al lado de Luis, que ya han tenido que derrumbar todo tipo de proyectos, por los compromisos a los que ha llegado este partido, a los que ha llegado Entonces, imagínense, eso va a ser un gobierno de élite. Eso será un gobierno de élite. ¿Tú vas a ser oposición a este gobierno? Es lo que le corresponde al PRD y lo que le corresponde al PLD. Entender que son oposición. Pero señores, ahí se está vendiendo. Juan Bolívar Díaz escribe un artículo diciendo que la prueba del delito es Punta Catalina. La prueba del delito. Yo no quisiera, miren, porque yo trabajo con esa plataforma de los periódicos. Antes de la construcción de Punta Catalina, yo quisiera preguntarle a qué grupo era que estaban motivando para la compra de otros terrenos en Asua. En Asua, un grupo de notables comenzó a revivir la historia de que esos terrenos en Asua eran mejores y esto y que aquello. Pero ¿y por qué no se va a la génesis, doctor? Y se dice, está muy bien, lo pudieron haber declarado de utilidad pública y el de Asua y el de Baní, pero yo pregunto, ¿y por qué nunca se comenzó la planta en los 8 años de Leonel? ¿Pero por qué no se habla del génesis del problema? Sí. Porque no es un problema ni de Pepín ni de Abinader, es un problema de que generadores y Leonel, si hay una gente que tiene que estar rindiendo cuenta ante la justicia de por qué no le hizo honor al juramento el día que tomó posesión en el 2004, que era hacer esa planta. Sí. Pero nunca se supo qué acuerdo tenían él con los generadores para no hacer la planta. Entonces vamos a meter preso al que la hizo. Bueno, lo que pasa, no, porque aquí hay un grupo de gente que quiere sangre y como le dije, aquí la opinión pública
No, quiere alguna sangre de Sí, lo que ellos quieren. ahí voy. Tienen delincuentes favoritos. Hay que establecerlo claro, delincuentes favoritos. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo que ahora quiere reivindicar a Leonel Fernández. Aquí hay un grupo que ya, producto del pacto político electoral que llegó el PRM y que llegó Luis Abinader, a Leonel no se le va a tocar. Al que se le puede tocar es a Danilo Medina. Al que se le tiene que tocar y perseguir es a la gente de Danilo Medina. Por eso le digo, Y tú señores, de verdad te crees, de verdad tú te crees que esta gente extrapartido del PRM van a trabajar por Furcal. Esa gente está trabajando ya para Leonel. ¿Tú no te estás dando cuenta de sí, eso? ellos están trabajando para Leonel, pero dentro del partido, ya dentro del PRM como tal, ya Furcal está montando su proyecto. Y eso no hay que discutirlo porque él tiene derecho. Él es el armador político de ese grupo. Y yo le digo al señor Furcal, no fui yo el que me reuní con un narcotraficante. No fui yo que mandé a votar por un narcotraficante. No fui yo el que le recibió dinero a un narcotraficante. Eso no lo tengo yo. Eso lo tiene la DEA y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. No fui yo. Yo soy un interlocutor, dirigente político a través de los medios, que le alerto, cuídese de sus próximas reuniones y que sus hipotecas de ánimo, oiga bien, que las hipotecas de ánimo no le promuevan el primer escándalo de corrupción en el Ministerio de Educación. No le promuevan el primer escándalo de corrupción en educación, para que estemos claros, porque aquí hay mucha gente que tiene delincuentes y corruptos favoritos. Señores, aquí se está vendiendo el caso de Odebrecht. Aquí se quiere buscar un procurador general de la República para que someta a todos los PLDistas con el caso de Odebrecht. Punta Catalina es parte del caso Odebrecht para ese grupo. Ese ministerio público que no sirve, que el procurador es un hombre de Danilo, esto, aquello y el otro, provocó un archivo aquí para mucha gente del PRM, que hoy en día, gente de esa que recibió un archivo, que no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, que son calificados como corruptos para la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica aquí en el país, que fueron objeto de cancelaciones de visa en pleno aeropuerto de los Estados Unidos, está aspirando a la presidencia de la Cámara de Diputados. Corruptos favoritos. Corruptos favoritos. La misma cosa. El mismo entorno, la misma cosa. Porque no hay... Entonces, un PRD y un PLD tienen que entender claro lo que son. Oposición constructiva. Oposición constructiva. Y esta gente ya se ha descalificado. Porque yo creo, Juan Bolívar Díaz va como embajador en Panamá. En España, creo. Ya si usted acepta un cargo, ya usted es dirigente de ese gobierno, funcionario de ese gobierno, ya usted trabajó. ¿Cómo tú le dices? Ustedes saben las cosas que hizo Participación Ciudadana aquí, en este proceso político electoral. Plaza de la Bandera. Ese señor, el presidente, termina con un cargo. El presidente de Participación Ciudadana, con un cargo en el gobierno, será director de compras y contrataciones públicas del gobierno. Y Participación Ciudadana, que son estos grupos de la sociedad civil, se vende como institución independiente. ¿Pero independiente de quién? ¿Independiente de qué? Ustedes querían una parte del pastel y por eso criticaban al gobierno. Ahora, ¿cuál es lo malo de todo esto? Que utilizaron a la población dominicana, que engañaron al pueblo dominicano y a los propios PRMistas, porque los PRMistas no podrán llegar a esa dirección de contrataciones públicas a buscar un empleo, porque no califican. Aparte de eso, que no lo conocen. Gente sin compromiso. ¿Dónde está el pensamiento peñagomista? De tener a cada uno. Usted puede decir lo que usted quiera de esas administraciones de Hipólito Mejía, por ejemplo. Hipólito le repartió el gobierno a todos los PRDistas. Póngase a pensar. ¿Quién era la vicepresidenta y secretaria de Educación? Milagros Ortiz Bosch. Director de Interior y Policía, Franco Badía.
Fello Suberví, secretario general del PRD, obtuvo un cargo importante, ministro de Turismo, ministro de Interior y Policía. El jefe de la policía, Pedro de Jesús Candelier, que en un momento era la figura emblemática en contra de la delincuencia organizada. Atuey de Camps no quiso cargo, pero Miguel entra dentro de la cuota, podría decirse, al Ministerio de Obras Públicas como amigo y compadre de Miguel, de Atuey. Hipólito le dio todo a los PRDistas. ¿Qué pasaría? Quiero que te tome el tiempo que quieras y me digas, ¿qué pasaría si no ahora, sino después de la toma de posesión de Luis Abinader, del PRM, que termine de confeccionar su gabinete, de que Miguel inconforme con que Roberto Álvarez limpió la Cancillería y ahí se va todo el mundo, Sí. Porque ya él lo dijo. Miguel llega a un acuerdo porque él tiene que hacer un acuerdo. Miguel no puede lanzarse solo después porque está maltrecho, no es un tú mismo acabas de decir que 3% no es el número del PRD. No es el número. Entonces, ¿y si él anuncia un acuerdo temprano con Leonel? Porque él ha hecho, las corbatas azules fue con Leonel, y eso fue lo que habilitó, ¿tú sabes a quién? Habilitó dos muertos, sí, que ya no eran, sí, ni Leonel ni Hipólito, y lo habilitó. Así es. Entonces él puede hacer otra cosa de esa, pero porque es que él tiene un principio, doctor, que Miguel, yo lo quiero mucho, pero eso en lo personal, Miguel tiene un lema que dice, prohibido joderse. Sí, pero mire una cosa, don Julito, el problema no es Miguel, el problema es Leonel. ¿Es? Leonel. Leonel no fue capaz de pactar, si Leonel no fue capaz de pactar con Danilo, no va a pactar con Miguel. Bueno, porque es que él tenía que salir de Danilo. Sí, pero es que ahora la situación de Leonel no es la misma que un PLD en el gobierno. Tú pactas con el contrario lo que no eres capaz de producir por tu propia cuenta. Tú pactas con el contrario lo que no eres capaz de producir por tu propia cuenta, de conseguir por tu propia cuenta. ¿Qué Miguel no puede conseguir que Leonel tenga? ¿O qué Leonel no puede conseguir que Miguel le favorezca? Nada. Nada. Ahora, el PRD, como dije anteriormente, tiene que hacer un proceso de consulta. Cambiar, modificar algunas estructuras, algunas conductas. Darle espacio a la juventud. Ahí hay una juventud valiosa que quiere trabajar, que quiere luchar, que quiere brindarle oportunidad, preparada, formada, preparada para enarbolar el pensamiento político y filosófico del doctor Peña Gómez, que no está en el PRM, está en algunos dirigentes del PRM, pero no lo promueve como estrategia política o como pensamiento filosófico, no está. Ahí está, eso está dominado por grupos económicos del poder. Y yo lo que creo es que el PRD debe hacer eso, darle amplia participación a la juventud y no dejarse distraer, no dejarse engañar, no dejarse provocar. Ahí hay una persona ofendiendo a todo el mundo, ofende a doña Peggy, ofende a Miguel, ofende en un momento a Hipólito Mejía, se cree que se olvidó, ofende a todo el mundo, porque él es el único que puede aquí tener la verdad la tiene el doctor Gómez Mazara. Bien. Y no es así. Doctor, gracias. Venga de vez en cuando. Amén. Bien. Gracias.